Interés compuesto. La mitad de los españoles no tienen ni idea de la regla, para mí, más importante que existe en el mundo de inversión. El Banco de España publica unas estadísticas una vez cada año, más o menos, o cada 2 años, dependiendo del momento, en el que hace sobre todo 3 preguntas a los españoles sobre competencias financieras. Los resultados son bastante interesantes y en este vídeo vamos, por un lado, a ver este estudio y por otro lado vamos a explicar un poquito mejor el tema del interés compuesto porque me parece realmente la regla más importante. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre, espero que os guste. Bueno, antes de nada, yo creo que hay que dar mención a aquellas personas que han hecho esta encuesta de competencias financieras del año 2021. Fijaros el retraso que tardan en poner el estudio porque realmente tiene un trabajo bastante potente por el Banco de España y creado por Laura Ospido, Margarit Machelet, Miroslav Pizcuico, perdón si lo he dicho mal, y Ernesto Villanueva. Yo creo que hay que destacar no solo que lo haga el Banco de España, sino a los economistas que lo han podido, digamos, desarrollar. Bueno, este estudio está centrado en, sobre todo, como os decía, 3 preguntas. La primera pregunta es sobre la inflación, es decir, ¿qué es la inflación? ¿No? Es un poquito que la persona pueda entender que una cantidad de dinero a futuro pierde capacidad de compra al subir los precios. Es algo que yo creo que muchos españoles tendrían que saberlo, por no decir casi todos, pero bueno, veremos en los resultados que hay bastante gente que, digamos, lo desconoce. La segunda pregunta trataría de responder sobre el tema del interés compuesto, es decir, que requiere darte cuenta de que una cantidad ahorrada en una cuenta bancaria durante 5 años depende no solo del tipo de interés anual aplicado, sino también de la cantidad ahorrada el primer año, sino también de los intereses acumulados desde entonces, es decir, que los intereses a su vez nos están dando nuevos intereses. Y por último, una tercera pregunta que habla sobre el tema de diversificación de riesgo. Es decir, simplemente requiere entender que a mayor número de valores que tengamos, por ejemplo, en renta variable, el nivel de riesgo que tenemos en nuestra cartera disminuye. Es decir, como estáis viendo, son preguntas que tampoco son excesivamente complicadas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, lo destacable es que a la primera pregunta ha acertado el 65%, ¿vale? Que alguien puede decir, bueno, pues no está tan mal, significa que el 35% no tiene un conocimiento de qué es la inflación y cómo nos afecta y cómo nos erosiona nuestro poder de compra. La segunda pregunta, y es donde aquí me he dado como un facepalm claramente, en el que tan solo el 41% de los españoles realmente tiene un conocimiento del interés compuesto, de la fuerza del interés compuesto y cómo esos intereses nos van a poder generar nuevos intereses. Y es algo que realmente me ha sorprendido. Y luego, por último, tendríamos el tema de diversificación de riesgo, que también es una pregunta sencilla, ¿no? Como al tener más activos diversificamos claramente el riesgo y tan solo habrían acertado un 52% de las personas. Como veis, podemos decir más o menos que la mitad de las personas en España tienen unos ciertos conocimientos de economía o de finanzas y la otra mitad pues directamente no los tiene. Y esto yo creo que es una de las partes más preocupantes que podemos ver y muchas de las razones por las que veo que los bancos funcionan como funcionan. Este informe tiene cosas interesantes como desglosa en varios puntos, ¿no? Sobre todo si os dais cuenta de lo que hemos hablado de inflación, interés compuesto, diversificación de riesgo y hace diversas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que sobre todo la edad de 45 a 54 años serían aquellas personas que tienen un mayor conocimiento, en cierta manera, de lo que sería el tema de la inflación o de incluso el tema de diversificación de riesgo. En el caso de por hombres o mujeres, tendrían unos conocimientos financieros un poquito superiores los hombres de manera generalizada. ¿Qué es también lo que vemos? Que aquellas personas que tienen una carrera universitaria tendrían un mayor conocimiento financiero. Pero bueno, con todo, fijaros, estamos hablando que el 53% sabrían lo que es el tipo de interés compuesto a pesar de haber estudiado una carrera. O sea, fijaros de lo que estamos hablando. Luego, sobre el tema de situación laboral, ganarían aquellos que estarían en una situación de cuenta propia, y esto entra un poco dentro de lo normal. Al final, si montas una empresa, no te queda más remedio que aprender a base de leches de cómo funciona todo esto. Estructura familiar, si vive con su pareja, por ejemplo, y desde el punto de vista de hogar, aquellos hogares con mayor poder adquisitivo pues se preocupan más de estos elementos financieros, ¿no? Es más o menos normal. Si no tienes dinero, es que tampoco te vas a preocupar demasiado del tema de interés compuesto y es algo normal. Y como no, también desde el punto de vista de propiedades inmobiliarias, que es lo que coincide que aquellas personas que tienen su vivienda principal y otras, conoce términos como
e inflación, como lo que es interés compuesto y cómo es la diversificación de riesgo. Son datos que me parecen realmente normales, o sea, no estamos hablando de algo que sea raro, ¿no? Si me dicen cómo habría sido este estudio, yo creo que esto es algo bastante correcto. Luego, por otro lado, nos hacen un cálculo de cuáles son las comunidades autónomas que tendrían, digamos, más conocimientos financieros. Y me ha sorprendido, por ejemplo, el tema de Aragón. Estaríamos hablando que en todas las categorías, en las 3 preguntas, sería la comunidad autónoma que más resultados positivos ha tenido. Es decir, que podemos decir que si eres aragonés, eres una de las personas en España con mayores conocimientos financieros. Y luego, por otro lado, me ha sorprendido que, por ejemplo, en las Islas Baleares, que tendrían que tener una formación financiera más o menos potente, pues el tema de inflación, la mitad de la gente los conozca, como en Extremadura, o en el caso de Galicia, que sería aquella comunidad autónoma donde mayor desconocimiento hay de toda España de lo que es el interés compuesto. Y luego, por último, hablaríamos de Castilla-La Mancha, que sería el que menos conocimiento tiene de la importancia que tiene la diversificación de riesgo. Ya veis que hay datos por comunidades autónomas, pero bueno, sobre todo podemos llegar a unas de las conclusiones. Es que más o menos la mitad de la gente en España, da igual un poco la comunidad autónoma, depende mucho de muchas cosas, el conocimiento financiero o la educación financiera que hemos recibido es ridícula o es muy baja. Estamos hablando de preguntas no básicas, lo siguiente a básicas, y fijaros cómo realmente mucha gente no lo conoce, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante el interés compuesto, ¿no? Y yo creo que hay varias, digamos, frases de grandes pensadores que me han parecido interesantes traerlas para verlo, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Franklin hablaba que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Bien, es correcto conocer lo que es interés compuesto, pero fijaros, es que la mitad de la población no tiene esa inversión en conocimiento para poder tener esa formación, ¿no? Daros cuenta, invertir en conocimiento al final va a hacer que todos seamos, digamos, más inteligentes y vamos a conseguir mayor rentabilidad. Una de las cosas que más me sorprende es con la cantidad de información que hay en Internet y gratuita, mucha gratuita, pues que no aumente el nivel de formación. Luego, la frase de Albert Einstein que yo creo que es clave dentro de todo esto, ¿no? Estamos hablando de un físico que nos dice: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se lo gana, el que no lo paga. Entonces, fijaros de lo importante que es. Es decir, nos está diciendo Albert Einstein que aquella persona que entienda lo que hay detrás del interés compuesto, al final va a poder vivir de las rentas, va a poder ganar de esto, y el que no, pues al final va a estar trabajando toda su vida sin entender por qué sigue trabajando y tiene a su vecino que directamente ha podido mejorar en la vida, ¿no? Y el tema de interés compuesto yo creo que es realmente importante. Y luego, por último, una frase de John C. Bogle, que para mí es uno de los mejores financieros que hemos tenido, que es el padre de la indexación, creador de Vanguard: el tiempo es tu amigo, busca el efecto del interés compuesto con inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una de las máximas que todos tendríamos que tener, ¿no? La fuerza del interés compuesto y sobre todo pensar en inversiones a largo plazo. El interés compuesto es realmente importante en inversiones a largo plazo. Pero bueno, ¿cómo explicar el interés compuesto a un niño? Bien, ¿y por qué quiero explicarlo o intentar que la gente lo pueda entender de una manera muy sencilla? Porque yo creo que es la forma que se pueda ver. No es a veces tan sencillo, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Bueno, yo me gusta hacer un ejemplo y cuando a mi hija le explicaba el tema de interés compuesto, ahora es una niña que tiene 13 años, pero me acuerdo que lo empezaba a explicarle hace 2 añitos, pues le hice con un ejemplo, ¿no? Y digamos que, pues en un ejemplo en el que resulta que Peter Benoit, en el año 1626, pues habla con unos indios y los indios Canarsie y deciden comprarle la isla de Manhattan. Vale, entonces, el Peter Benoit, todo muy listo, pues dijo: voy a comprarlos la isla, y bueno, llegan a un acuerdo. Hay historiadores que dicen que hablan de $24, pero bueno, la gente habla que fue más de $1.000. Entonces, claro, la pregunta es bastante clara: ¿quién ganó en el intercambio? ¿No? Entonces, por un lado tienes a Peter Minuit, que compró la isla de Manhattan, donde se ven esos pedazos de edificios, donde se ve cómo hay todo ese movimiento, por $1.000, 1.726, o el indio pobrecito de la tribu Lenape, que consiguió esos $1.000. Entonces, ¿quién ganó el intercambio? Por supuesto, casi todo el mundo va a decirte: ostras, Peter Benoit, el europeo, los indios les hemos machacado, ¿no? Pero hay una cosa que es, digamos, curiosa,
y que la respuesta pues depende de varias cosas, ¿no? Y sobre todo hablamos de si los LENAPE conocían lo que es el interés compuesto, la rentabilidad que se obtenía de esa inversión y los años. Primero, el interés compuesto, lo que antes os he dicho, es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se va generando nuevos intereses. El dinero, en este caso, tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Esto es lo que hay que conocer de lo que es el interés compuesto. Segundo, ¿cuál es la rentabilidad de la inversión? Pues esto es realmente complicado de saberlo. ¿Por qué? Porque sabemos actualmente que alrededor la inversión en bolsa nos generarían, o en inmobiliario, entre lo que es el alquiler y lo que suben, podríamos estar hablando de alrededor de un 8% anual. Pero claro, en 1700 y pico no había tanto, ese inmobiliario no tiene nada que ver con el que es ahora, o en la bolsa pues prácticamente estaba empezando a nacer, o incluso te diría que igual no existía, ¿no? Inversión letal del tesoro, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, aquí habría para hablarlo, ¿no? Pero incluso en la antigüedad se hablaba de un interés natural, ¿no? O sea, que me ha parecido algo bastante interesante en varios libros sobre la historia del dinero, ¿no? Como, por ejemplo, plantas un árbol sin más y en 25 años lo talas, ¿no? Esto te está diciendo que podemos estar hablando de un tipo de interés de inversión de alrededor del 4%, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Incluso un poquito más, ¿no? Y por último, los años. Esto es lo único que podemos saber, que digamos podemos hacer la diferencia de los años, que la tribu Lenape pudo decir esta inversión cuánto me ha podido generar. 2023 menos 1626. Entonces, ¿qué es la fórmula? Tenemos una fórmula que es relativamente sencilla, ¿vale? En el que el capital final se relaciona al capital inicial que tenemos y aplicamos una tasa de interés. Fijaros cómo el periodo de ahorro está en potencia y todo esto es lo que, digamos, cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hecho? Pues sencillamente he cogido ChatGPT, que para esto puede valer, en el que sencillamente pues le hago una pregunta. Hola, quería que usando la fórmula de interés compuesto me calcularas cuánto dinero tendrías si invertí 1000 unidades monetarias en el año 1626 y hoy es 2023 y he conseguido una rentabilidad del 4%. He pensado como una especie de tipo de interés natural, es decir, que este indio cogiera esa pepita y lo plantara o lo que fuera y veríamos a ver, o esa semilla a ver cuánto daba rentabilidad. Bien, bien, me responde ChatGPT, me da los diferentes números y de repente pues me dice que estaríamos hablando de, fijaros, de 258 quintillones. Y dices, ¿qué leches es eso de quintillones? Pues bueno, claro, le hago la misma pregunta y le digo, ostras, ¿y si hubiera sido la rentabilidad del 8%, qué hubiera sido? Entonces aquí ya me dice que hace toda la fórmula, hace todos los cálculos, tal, y me dice que son 20,37 decillones. Vale, pues fijaros, la cara que se me queda diciendo, vale, millones lo entiendo, billones americanos, pues mola, pero esto de decillones o quintillones, ¿qué leches es? ¿No? Y es, yo creo, la segunda pregunta que había que hacer. Entonces, pues bueno, a ChatGPT le vuelvo a hacer la misma pregunta. Vale, ¿cuántas veces es más 20,37 decillones en dólares respecto a 258 quintillones y respecto a 2,7 billones de dólares, que es lo que capitaliza Apple? Entonces, primero le digo, a ver, que me haga una imagen. Ahora ChatGPT te puede hacerte una imagen muy bonita, muy chula, en el que te va poniendo cada una de las cosas, pero no me queda muy claro si te dice que es más grande que otra cosa. Pero bueno, le vuelvo a hacer la pregunta y que haga todos sus números y sus cálculos, ¿no? Pero bueno, al final lo que es interesante es que, por ejemplo, que 20,37 decillones es aproximadamente 7,54 por 10,8 veces más que 2,7 billones. Sobre todo, lo que quedaros, que estos cálculos nos muestran que estos indios Lenape se hubieran invertido lo que puede ser a bolsa un tipo de interés real del 4%, pues realmente tendrían unas cantidades de dinero que difícilmente podemos hacerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que lo estaba mirando, estaba revisando el vídeo y decía, hostias, aquí me pierdo. Yo creo que estoy seguro que hasta Einstein se pierde con tanto número. O sea, realmente estamos hablando de números realmente potentes, ¿no? Eh, son números que nos escapan en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de estas conclusiones? Que es bastante sencilla, que si los indios de Lenape con los $1000 en estos 397 años a una tasa del 8%, hoy por hoy tendrían suficiente dinero para comprar el PIB mundial. Es decir, fijaros, cuando estábamos hablando de la importancia que tenía el interés compuesto, es que en esos 400 años, que son muchísimos años, que nadie lo vamos a vivir, pero desde el punto de vista social o de un family office o de una familia o de una tribu,
pues realmente si consiguen abstraerse e invertir en esa bolsa mundial en toda esta cantidad de años, pues realmente podrían tener un dinero prácticamente de comprar todo el mundo, algo que posiblemente tampoco se podría haber hecho, pero bueno, eso es otra discusión que yo creo que, digamos, podemos hablar dentro de otro momento. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos hablado del interés compuesto, un poquito de cómo he explicado lo que es interés compuesto, no sé si os ha gustado, no os ha gustado, me gustaría saber vuestras opiniones. Pienso que puede ser interesante para aquellos que tenéis niños como yo, de intentar explicarles la forma de interés compuesto, y con esa fábula de, pues, de los indios Lenape, yo creo que queda como curioso, como gracioso, ¿no? Me despido sin antes deciros que, digamos, que tengo un canal en Telegram que se llama Mejores Depósitos Subasteros. Alguno incluso me he encontrado por la calle y que me ha dicho: José, ¿eres el subastero de depósitos? Pues igual sí, macho. Y lo curioso es, pues, que ya tenemos 1.600 miembros, que hablamos un poquito de economía, hablamos de depósitos, hablamos de inversiones, etcétera. Es completamente gratis y, bueno, yo creo que hay una comunidad bastante interesante a la hora de hacerlo. Nada más, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.